Fíjate que la gente, y esto no es bueno, todavía no le preocupa cuál es el programa de gobierno, cuál es el proyecto de país de María Corina. Pero el país sí le dice, hay que proteger a esta mujer porque es con la única que podemos sacar el gobierno. Caso Argentina, por ejemplo. Sí, en muchos casos lo hemos visto, que es la constante de los liderazgos que convocan en negativo para sacar al que hay. Y después viene uno que resulta peor. Con lo que se describe, la conclusión que ha llegado nuestro movimiento, Independiente por Venezuela, para calificar que estamos frente a una crisis continuada. Porque la gente convoca al país para sacar el que está, pero el que llega no hace las modificaciones, sino que reitera en la falla y en los mismos errores. Pero en todo caso, ahí hay una muestra. La oposición tiene una candidata. La crisis institucional, entre las crisis que hablamos, con los que este proceso electoral encuentra al país, se refleja en la manera de cómo se disponen los poderes públicos. La desgracia, lo que está pasando en el Tribunal Supremo de Justicia con el caso de las inhabilitaciones, porque no es de María Corina nomás, es también la de Enrique Capriles. Fíjate cómo se politiza la decisión judicial y cómo se judicializa la vida política del país. Y lo grave es que se ha perdido todo sentido de apariencia y de mantener la apariencia de respeto a la separación de los poderes. Ya la decisión que tomó en definitiva de ratificar la inhabilitación había sido anunciada por voceros políticos. Sí, constantemente. Incluso lo anunciado por otros titulares de órganos del poder público, que podía tener un poquito de recato, un poquito de respeto, aunque sea por guardar la apariencia, ni siquiera eso. Ya habían dicho qué era lo que había pasado. Y entonces, y eso es lo que ha hecho enardecer el país. Hoy María Corina Machado, porque todo le está saliendo mal al gobierno. Lo que están haciendo para detener el cambio en el país, lo que están haciendo es fortalecerlo. Hoy María Corina es más fuerte electoral y políticamente que antes de tomar la sentencia. El mundo que estaba expectante por los acuerdos de Barbados que podían enrumbar la salida democrática del país, ya se están activando. Habría que ver hoy cuando vence el día cuántos países se han sumado a los que ya ayer se manifestaron en contra de esa decisión arbitraria e incomprensible del Tribunal Supremo de Justicia. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por mantener vivo el pacto de Barbados. Porque es que Maduro no tiene votos para reelegirse. Sí, el 3 de diciembre. Y es lo que tiene capacidad de maniobra, y esa capacidad de maniobra quedó seriamente comprometida con 4 puntos firmados en Barbados. Uno fue permitir que la oposición escoja libremente su candidato. ¿Y lo escogieron? Lo escogieron. Con todos los Pero el señor del Parlamento dice que no, que eso no se habló nunca. En segundo lugar, no sé cómo interpreta él ese punto, ¿no? Lo importante no es lo que él diga, sino lo que la comunidad internacional involucrada en ese acuerdo sostenga. Pero le dieron una patada a ese acuerdo. No importa, eso es más. Les está haciendo daño, es muy cierto, ¿no? Lo que tú dices. Eso le hace más daño al que dio la patada que a los afectados, en principio. Porque eso no es un comportamiento, porque eso va a revertir los acuerdos, eso va a revertir la flexibilización del bloqueo de muchas horas, que es muy malo para el país, pero es una responsabilidad del gobierno. Ahora, el otro problema es que hay que tener mucho cuidado con los argumentos. Dejó ver la sentencia, que yo no sé dónde fue redactada, sino en la oficina del PSV o Miraflores, porque esa es una sentencia políticamente muy mal redactada. Deja ver que no está inscrita en el espíritu. ¿Por qué se adelantan a decir si nadie se lo está preguntando? Un libelo no contempla
esas apreciaciones, que no está contemplada en la esencia del acuerdo de Barbados. Pero Sí, por también el desespero, deja ver, ¿no? El desespero comete la gente. pero también deja ver que los supuestos delitos de María Corina, por lo que se le mantiene la sanción, fueron cometidos con alteración a la firma del pacto. Pero cuidado con eso, porque todas las flexibilizaciones que han hecho los Estados Unidos no son más que flexibilizaciones porque tienen ubicación en el tiempo y en el modo. Incluso los que han puesto en libertad, los que han salido de las cárceles de los Estados Unidos por lavado y por narcotráfico, tienen expedientes no cerrados. Son perdones relativos. Fíjate incluso que los Estados Unidos, lo que no se esperaba, cuando se hacía fiesta en Venezuela, un sector de los venezolanos, que ya había un matrimonio entre los Estados Unidos y Miraflores, de la Casa Blanca y Miraflores, resulta que mantiene la declaración de país peligroso, riesgoso para la seguridad de los Estados Unidos de manera inusual y extraordinaria. Mantiene todas las sanciones y no solamente eso, sino que se da la dirección, la ratificación de la directiva de la Asamblea Nacional del 2015. De esta manera que eso está muy entero, eso está crudo. Esto es un conflicto que apenas comienza. Sí. Y el otro problema es que esa sanción no es definitiva. Aquí hay mucha batalla jurídica que da todavía. Quiero que me respondas la pregunta sobre las declaraciones que tú diste, Eustoquio, que tienen que ver con el tema electoral. Tú eres coordinador de este movimiento independiente por Venezuela. Correcto. Este movimiento ya tiene vocería, está claro en lo que va a hacer. Y tú como coordinador, viste unas declaraciones para efecto Cocuyo, dice, a Maduro se le agota mantener el poder por la vía democrática. Está bien que mantener el poder por la vía democrática, de acuerdo a las reglas de la institucionalidad del país. El problema está en que eso envuelve varias cosas. Uno, de que está claro que Maduro no, por la cabeza de él, no le pasa a entregar Miraflores. Eso no está contemplado en las posibilidades. Luego, si no le dan los votos como no le dan, le quedan algunas salidas. La negociación, el entendimiento, un amplio acuerdo nacional, que no lo va a hacer. En primer lugar, porque no tiene liderazgo para ello. Los cultivadores de los odios y de la maldad hacen mayoría en ese núcleo de dirigentes. El sectarismo, el totalitarismo es una tendencia irreversible, para usar un nombre trillado, en el país, que desgraciadamente envuelve la conducta política de Miraflores. Entonces, nosotros lo que hemos querido hacer es una alerta en ese sentido. ¿Entiendes? La dificultad entonces de mantener con voto propio lo tiene que llevarlo a hacer grandes rectificaciones. Pero tú dices que no tiene los votos y lo demostraron el 20. Entonces, ¿qué camino le queda a él para mantenerse? El de la maniobra. ¿Tú sabes cuántos partidos se han mundializado? 15 o 16 partidos. Le han quitado las siglas, así como sacaste aquí el bolígrafo de un bolsillo y entregárselo a otra persona. Deme las siglas políticas que usted, no, porque ese partido dirigido por usted no me sirve, porque es competitivo, porque pasó a la crítica. Eso pasa desde lo que me hicieron a mí en el MEP hace 9 años, que fue el primer partido mundializado, hasta el Partido Comunista. De tal manera que sea derecha lo importante que el Estado. Por eso es que ahí no hay razonamiento ético, moral y mucho menos ideológico. Pero los votos los tiene el pueblo, el elector, que está descontento. Bueno, pero estamos hablando de Maduro, que no le alcanzan los votos. Por eso, no le alcanzan. Entonces tiene, pero ven acá, pero si tú, suponte tú, si yo tengo 100 votos y tú tienes 50, parece en principio que yo te estoy arrollando, ¿verdad? En un proceso electoral. Pero si tú llegas y me quitas a mí las siglas y se las das a uno
que sale diciendo que ese partido está contigo, si después te inhabilito como candidato siendo tú la mejor, si después empiezo a ofrecer dinero y a dividir, y meto miedo, agarro ventajismo de Estado porque los medios están en mis manos, los recursos están en mis manos. Entonces tú con esa minoría puedes lograr imponerte, pero eso no es un proceso electoral limpio ni democrático. Claro. Eso es lo que estamos alertando al país, que aquí hay que dejarse de tonterías. Y aquí hay dos objetivos, dos núcleos de gran interés nacional para el cambio en el cual hay que entenderse. El primero es un gran entendimiento para cambiar el gobierno. Y deben volver ese acuerdo un gran entendimiento para redactar un proyecto de país y empezar a reconstruir la nación. Y para eso nosotros en el análisis y la investigación nos hemos invitado. Nosotros creemos que es necesario, mira, pero perentorio, comenzar un proceso cuidadoso y profundo de relegitimación constitucional del país, reordenamiento constitucional del país, por lo menos con dos contenidos. Hay que corregir el problema de la separación de los poderes públicos. Aquí no hay separación de los poderes públicos. Y esa es la desgracia que está ocurriendo. Lo último, este acto, es porque no hay dependencia de los poderes públicos. ¿Cómo resolvemos eso? Los cabezas de los órganos del poder público nacional hay que elegirlo democráticamente. Estoy de acuerdo contigo. Y la otra cosa es la democracia. Hay que revisar la democracia directa. Esta democracia representativa a través de los partidos políticos, que ya no le dicen nada al país, no representan a nadie, tiene que ser objeto de modificación. Voy a abrir las líneas telefónicas para que las personas a través del 284-0494 y 285-2735, que son los electores los que plantean las preguntas, se comuniquen contigo. Por aquí me dicen, con el tema de habilitados o no, especialmente caso María Corina, se parece al juicio hecho a Jesús de Nazaret, pidiéndole permiso para usar su nombre. Inocente, solo quiere lo mejor para los pueblos, deseando vivan en amor y paz, sean felices. Los fariseos, incluso impios, codiciosos, soberbios, prepotentes, egoístas, yugos, me tenía miedo y trataron de eliminarlo. El Jesucristo de la historia cambió antes de Cristo, dice por aquí. Tengo otra pregunta para ti. Dice, a ver, tengo por aquí otra. Buenos días. El señor José Ramírez, feliz inicio de esa semana. Saludo al invitado. Su opinión en relación a las declaraciones y actuación del fiscal general imputando de manera veloz a personeros de la oposición, y de Taré no se habla absolutamente nada. Tengo llamadas también. Buenos días. Buenos días, licenciada. Le habla la señora Carmen de González Responde. Adelante. Muchos saludos a su invitado. Gracias. Primero, licenciada, a su invitado. Los que redactaron esa sentencia que inhabilita a María Corina por 15 años y a Capriles, bueno, deben de ser los juristas más grandes que tiene Venezuela, que es Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Segundo, ¿cómo ve usted que cada vez que la oposición hace cualquier cosa, van y los agreden como hicieron con el presidente del Seguro Social, el mejor presidente que hemos tenido, los pensionados del Seguro Social, o el doctor Ayala? Gracias. A usted. ¿Otra llamada más? Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Saludos, Pedro Contreras. Saludos, señor Pedro. Maduro lo que está buscando es un venezolanazo igual al padrinazo que hubo en las elecciones pasadas. Gracias. A usted. ¿Otra llamada más? Y por aquí dice que qué sucedería en caso de elecciones que gane la oposición y el gobierno no quiera entregar el mandato. No creo que llegue a ese extremo, ¿no? Para usted. No, vamos a empezar por la última. Aquí se habla, inclusive, en las cuestiones que yo no entiendo. Una expresión que dice, hay que buscar un candidato de oposición potable para los centros de poder imperiales y
que sea aceptado por quien pierda. Esa es una estupidez política propia de un país